¿Cómo están? Buenas noches a Bueno, todos. bueno, vamos a Sí, hablar hoy del vamos, 8M. exactamente, hoy vamos a hablar de una fecha muy interesante, muy importante también para todas las mujeres, y por qué no decirlo para la sociedad en su conjunto. Vamos a hablar de lo que es el 8M y lo que significa a nivel internacional y para nosotras en Bolivia, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de por qué se conmemora esta fecha, no vamos a decir se festeja, pero sí se conmemora esta fecha. Nos vamos a remontar hacia años atrás, hacia exactamente a 1908, cuando un grupo de trabajadoras textiles de la fábrica Cotton, que estaba ubicada en Nueva York, lleva a cabo una serie de manifestaciones en reclamo de mejoras laborales, ¿no? Como tiene que ser. Este de mujeres se declara en huelga para conseguir una reducción de su jornada laboral, que se pasaba de las 12 horas, y también exigían un salario igualitario con el salario de los varones, ¿no? Además de mejores condiciones laborales. Todos estos pedidos muy justos, y que nadie podría decir que son descabellados o que están fuera de la razón. Sin embargo, el dueño de la compañía que habíamos mencionado, en un acto totalmente cruel, no solamente no hace caso omiso a esta solicitud de las compañeras, ¿no? Sino que, como decimos, en un acto cruel y sin corazón, agarra y manda a encerrar a las compañeras que estaban dentro de la fábrica haciendo huelga, una huelga pacífica, cierra las puertas por afuera de la fábrica y manda a incendiar la fábrica, manda a prender fuego. Después de esta acción, el resultado es terrible. Las 129 compañeras que estaban ahí mueren calcinadas porque no podían escapar. Igualmente habían compañeros que estaban ahí junto a las compañeras y también llegan a fallecer, ¿no? Es por este terrible acto de crueldad que comete este empresario, que años después se conmemora, ¿no? Este día 8 de marzo como un día de lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadoras, ¿no? Ahora, quiero que pasemos tal vez un poquito a lo que es el 8M para Bolivia, algunos datos interesantes que podemos ver. Por ejemplo, estos datos son proporcionados por el Deber, donde indican, por ejemplo, que el 23% de las mujeres bolivianas comparten su tiempo en labores domésticas y de cuidado que no son remuneradas. Esto según datos de no mujeres que ha sido revelado también por el Deber en relación a este día, ¿no? Esto significa que muchas mujeres tienen que dividir su tiempo entre estudiar o ir a trabajar y también compartiendo las labores domésticas, ¿no? O sea, no dejan de hacer labores domésticas aunque tengan un trabajo remunerado. En Bolivia también se estima que alrededor de 125.000 mujeres eh, hacen trabajos domésticos, ¿no? Realizan trabajos domésticos que están relacionados al cuidado. Es decir, que su trabajo está específicamente relacionado a ya sea trabajos domésticos como empleadas del hogar o cuidados de enfermos como las profesionales en enfermería o trabajos incluso de aseo, ¿no? Podemos ver que la mayoría de las mujeres que trabajan en las empresas de aseo urbano son mujeres. Esto significa que existe una suerte de división del trabajo en relación a los puestos roles de género, ¿no? Estos roles de género que van más hacia las mujeres están siendo ocupadas por mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Y esto es bastante complicado. También podemos ver que el 83% de las mujeres bolivianas eh, tuvieron alguna restricción durante el COVID para el teletrabajo, ¿no? Y esto precisamente por no tener acceso a Internet, y estos son datos que promueve ProMujer, y eso también es algo que nos llama sumamente la atención. También en relación y un dato también preocupante, al trabajo de las mujeres indígenas, hay datos que informan que el 90% de las mujeres indígenas están fuera del sistema laboral formal. ¿Qué significa esto? Que están trabajando sin un contrato, por lo tanto no tienen beneficios sociales, no tienen ningún tipo de prestación social, no aportan para su jubilación, están en total
vulnerabilidad, por decirlo así, ¿no? No tienen caja de seguro, no tienen ningún tipo de prestación social. Entonces es sumamente preocupante. Además, al no aportar para las FPs, para su jubilación, están teniendo un futuro incierto en el futuro, ¿no? Entonces esto también es sumamente preocupante y nos llama la atención que dentro de este sistema laboral informal sea el 90% de las mujeres trabajadoras que están dentro de este sistema, ¿no? Otro dato interesante y preocupante que tenemos es que el 52% de las mujeres bolivianas que están fuera de la fuerza laboral, es decir, que no realizan un trabajo remunerado, por decirlo así, eh, esta situación que viven se debe precisamente a que están obligadas a dedicarse al trabajo no remunerado del hogar, es decir, a cuidar de los hijos, a cuidar del esposo, a cuidar de la casa. Por lo tanto, no tienen el tiempo como para poder dedicarse a lo que es el trabajo, un trabajo remunerado o un trabajo asalariado, ¿no? Esto también es sumamente preocupante porque significa que tampoco están haciendo un aporte a los AFPs, tampoco tienen un futuro asegurado, ¿no? Y encima, y es que hay que decirlo, a pesar de que realizan estas labores no remuneradas dentro del hogar, como limpieza, cuidado de los hijos, cocinar, limpiar, que no es un trabajo fácil. Quienes hacemos ese trabajo a veces, bueno, nos dicen, ¿no? Que es fácil atender la casa y sabemos que no, hay que mover cosas pesadas, es bien pesado el trabajo de la mujer en la casa. Y sin embargo, a muchas compañeras, y esto es, no es de asombrarse, pero no deja de llamarnos la atención porque ocurre muy a menudo, les tachan de que son mantenidas porque no generan recursos económicos, pero no generan esos recursos económicos porque tienen que estar en trabajos no remunerados dentro del hogar, ¿no? Entonces, esto también es una reflexión que tenemos que tomar en cuenta. Es en este sentido que el 8 de marzo, en La Paz, muchas compañeras han salido a luchar por sus derechos, por los derechos que ya tenemos conquistados, que sabemos que no son un regalo de algún gobierno ni de ningún partido, ¿no? No ha sido una dádiva tampoco de ningún lado, sino son derechos que se han ganado a base de luchas, como las luchas que han realizado las compañeras en Nueva York que habíamos mencionado, otras luchas que se han dado y a raíz de todo eso es que tenemos los derechos ganados, los derechos de trabajadoras, derechos de las mujeres, ¿no? Sin embargo, sabemos que muchos de estos derechos no se cumplen o no son suficientes. Entonces, nosotros seguimos en lucha, seguimos participando de las marchas, reclamando igualdad en los sueldos, reclamando mayor participación en ámbitos laborales, porque algo que me llama también la atención en el tema de Bolivia es que si bien hay muchas mujeres que trabajan en empresas y son obreras, ¿no? Trabajan en empresas fabriles, son obreras, eh, sin embargo, no participan dentro del sindicalismo, ¿no? La mayoría de las personas que trabajan en el sindicalismo, que son parte de sindicatos de trabajadores, tenemos que decirlo, son varones, a pesar de que hay muchas empresas donde la mayoría son mujeres, las obreras. Esto también nos llama la atención en el hecho de que en toda la historia de la COP jamás ha habido una mujer a la cabeza del mayor órgano de los trabajadores de Bolivia. Nunca ha habido, y esto no me lo van a poder negar, nunca ha habido una mujer que sea, que alcance el mayor cargo de la COP y nos llama la atención, nos decimos por qué, si supuestamente hay igualdad, si supuestamente todas pueden aspirar a llegar a cargos sindicales, pero no es así. La realidad nos está mostrando totalmente otra cosa, ¿verdad? En este sentido, nuevamente estamos conscientes de que tenemos que salir a defender nuestros derechos. En este 8M, en la marcha se ha salido, nos hemos manifestado en contra de las instituciones que sentimos que nos violentan como mujeres, ¿no? Una es, hemos ido a marchar ante la COP, que como hemos dicho, muchas veces no nos sentimos representadas porque no hay mujeres representantes en la COP. Y también sería un llamado de atención para los compañeros, ¿no? Que manejan esos cargos y esa institucionalidad. Nos sentimos también violentadas por el sistema judicial, que muchas veces no atiende los casos de mujeres que son acosadas o que tienen problemas en el trabajo, que sufren de agresiones, vulneraciones dentro del trabajo. Tenemos el caso de las compañeras de Trevor, que está siendo acompañado también por un grupo de compañeras. Entonces, sabemos que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, ¿no? Lamentablemente el Ministerio de Justicia y los órganos que están llamados, ni siquiera la COP, por decirlo así, ni siquiera la COP, hacen caso omiso a lo que está pasando con la problemática de la mujer. Entonces, por eso también hemos ido a marchar a lo que es el Ministerio de Justicia, ¿no?
Y también, desde luego, que hemos ido a marchar y nos hemos manifestado en contra de instituciones como la Iglesia, no solamente la Iglesia católica, sino también las iglesias evangélicas. En este sentido, la Iglesia católica no es que vamos a esas instituciones de locas a gritar, ¿no? Como muchas veces quieren hacer ver en la televisión o muchos medios de comunicación nos hacen ver así. Tenemos razones para hacerlo, al igual que hemos ido a la COP, al igual que hemos ido al Ministerio de Justicia, igual que hemos ido a muchos otros sectores, también nos manifestamos en la Iglesia porque como institución ha cometido severos daños hacia nosotros como mujeres trabajadoras y nuestra integridad de mujer, porque hay muchas mujeres que tienen que salir a trabajar, porque el sueldo de los varones no alcanza muchas veces en el hogar, o simplemente quieren, las mujeres quieren salir a estudiar, tienen otras actividades, y muchas veces se ha dejado, no se tiene con quién dejar a las guaguas y a veces tampoco alcanza para una guardería. Muchas veces lo que se ha optado, muchas mujeres humildes han optado por dejar a sus niños, a sus guaguas, bajo el cuidado de la Iglesia Católica, pues tenemos que decirlo, ¿no? O también de las iglesias evangélicas. Hay varios lugares donde los dejan, tal vez haciendo catecismo, tal vez en escuelas religiosas, tal vez en instituciones, ¿no? Que se forman a través de estos entes religiosos, confiando quizás dentro de su fe que no va a haber un lugar más seguro para sus niños que estas personas que dicen estar al lado de Dios. Lamentablemente se ha comprobado que no hay confianza. ¿Cuántos casos de pederastía, cuántos casos de violaciones a niños se han dado dentro de estas instituciones? Que lamentablemente han sido tapadas y socapadas por la misma institución religiosa. Entonces, ese es el dolor que se lleva por dentro, es el dolor que muchas mujeres llevan al haber visto a sus hijos maltratados, al haber visto a sus hijos violados. Hay casos, muchísimos casos de violación que recién se están descubriendo, de casos de pederastía como el del padre Pica y otros casos que han quedado muchas veces en la impunidad. Y ese es el dolor que llevamos, y ese es el dolor que manifestamos también al hacernos frente a la iglesia, ¿no? Como les repito, no es que estamos locas, no es que vamos porque nos da la gana, y sino tenemos un motivo y tenemos una razón para estar ahí, para protestar también frente a esa iglesia que también como institución sentimos que nos está violentando. Bueno, pero en esta fecha tan importante, por otro lado, tampoco podemos dejar de lado la lucha de las mujeres palestinas, por la cual desde Bolivia demostramos nuestra plena solidaridad hacia ellas, dentro del marco de este genocidio que se ha dado no solamente ahora, sino también que se está dando desde hace más de 6 décadas, desde 1948, el Nakba, todos recordamos ese año luctuoso para el mundo de los palestinos cuando han sido invadidos por Israel. Entonces, desde esa época ya existe este problema de desplazamiento, este problema de agresión, de acciones genocidas en contra del pueblo palestino por parte de Israel. Pero sobre todo este 8M se quiere hablar sobre la mujer palestina porque desde el inicio de las hostilidades, como todos sabemos, el 7 de octubre, el reinicio de las hostilidades del 7 de octubre del 2023 hasta inicios de este año que se ha hecho un alto al fuego, más de 10.000 mujeres palestinas han fallecido, dejando niños, dejando huérfanos en una situación sumamente terrible y complicada, ¿no? Las condiciones de vida de las mujeres palestinas son sumamente terribles, porque ellas sufren de falta de lugares higiénicos para hacer aseo, escasez de agua, medicamentos. Más de medio millón de mujeres padecen hambre, sed y otras atrocidades, ¿no? En tierra, en Gaza, por ejemplo, que ha sido ocupada por los israelitas. Pero también en esto obviamente también sufren muchísimos palestinos, muchos hombres, niños, pero las mujeres tienen un rol fundamental ahí. Son las que más sufren por precisamente por esta violencia de género que se ejerce hacia ellas, ¿no? Entonces ellas no están libres, aparte de sufrir eh, el dolor del desplazamiento, el dolor de esta mal llamada guerra, porque no es una guerra, es un genocidio. Además tienen que vivir esta violencia de género por ser mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres que lamentablemente han tenido que parir encima de chompas, en chamarras en el suelo, en la calle, en medio de escombros, porque los israelitas, el ejército israelí con el apoyo de Estados Unidos y otros medios hegemónicos, simplemente no han dejado una escuela en pie, no han dejado un refugio en pie, han bombardeado hospitales de una manera criminal. Pero sin embargo, también tenemos que hacer referencia a la resiliencia y a la fuerza que tiene la mujer palestina, que es digna de admirar, su valentía, el momento en que ella
parte fundamental de la unidad familiar. Entonces, ellas siempre es buscando como madres, buscando el alimento, procurar el alimento para sus hijos, muchas veces privándose ellas mismas del alimento para poder dar a su familia. Entonces, estos son actos de valentía que no podemos dejar de admirar y dejar de pasar por alto, ¿no? Es por eso que este año también, como el año pasado, se ha marchado y se va a seguir marchando en el 8M, también por las mujeres palestinas, una muestra de solidaridad y reconocimiento hacia ellas, ¿no? Entonces es importante remarcar esto, es importante mencionar que nuestra lucha también es la lucha por las mujeres palestinas, por las niñas palestinas, para decir basta a la violencia que se comete hacia ellas. Hay muchas mujeres palestinas que son profesionales, muy buenas profesionales, y simplemente no pueden ejercer su profesión porque simplemente están viendo devastados su territorio, están siendo expulsadas de su territorio. Entonces, tenemos que recordar todas estas cosas, esta fecha importante, pero nuestra lucha no solo es esta fecha, no solo es un 8M. Tenemos que ser claros al mencionar que nuestra lucha, la lucha de las mujeres por sus derechos, por mejores días para nosotras y para nuestras familias, es todo el año. Todo el año estamos batallando por hacer prevalecer nuestros derechos, todo el año se está batallando en contra del alza de la canasta familiar que afecta primeramente a las mujeres porque somos nosotras las que tenemos que velar también por proveer a la casa de los alimentos y cuando no hay somos las primeras que sufrimos la desesperación de no saber qué cocinar o qué alimentos y tenemos que improvisar incluso muchas veces, ¿no? Entonces, todos los días es lucha, todos los días para nosotros es motivo de poder hacer una defensa de nuestros derechos. Entonces, con ese motivo queremos llamar a las compañeras también que nos puedan escuchar, a organizarnos, porque la única forma también de hacer frente a un sistema machista y patriarcal como el que estamos viviendo es poder organizarnos entre nosotras y poder salir y fortalecernos de manera organizada. Porque si pedir muchas veces al gobierno y al Estado es complicado, pero sin embargo son ellos, desde el gobierno y del Estado, las instituciones, las que tienen que velar también por nuestros derechos. Y como no lo hacen, tenemos que salir a luchar. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias por, bueno, un poco este balance de lo que fue el 8M y todas estas razones de lucha de, bueno, que tienen las mujeres, ¿no? Todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad y somos parte de esta lucha también y las acompañamos, compañeras. Gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto del programa, que, bueno, tiene relación con esto, que justamente es la persecución a